Buongiorno, oggi parliamo appunto di personaggi più misteriosi della storia, maghi, streghe, alchimisti, scienziati, militari, profeti nel segno del mistero. Ne parliamo solo come libro perché, ripeto, io sarò sempre più sintetica, vi dico i nomi, le fonti dove dovete andare a leggere, a vedere le cose, faccio un po' diciamo un indice delle cose che dovete conoscere, anche perché siamo vicini alle elezioni. Svegliatevi, svegliatevi. Poi un altro libro assolutamente da leggere, Io vescovo esorcista, visto il male che c'è nel mondo, Andrea Gemma, che lui stesso come vescovo dice il male esiste, non vedo perché dicono che non esiste. Quindi Io, vescovo esorcista, di Uomini e religioni, Mondadori, Andrea Gemma è un altro di quei libri. Poi Stella Rizzo, Gian Antonio Stella Sergio Rizzo, di Censari Padre Eterni, l'Italia tradita dalla casta, Rizzoli, un libro che usciva praticamente nel 2011 e diceva tutte le cose che sono oggi su YouTube, che ci frastornano e tutto, dalle vignette qualsiasi cosa, e su Facebook. Quindi gli stipendi del Senato saliti di un altro 19% in 4 anni, i palazzi del palazzo che sono diventati 52, la trincea in difesa dei doppi e i triplici vitalizi, gli aeroblu che volano come mai prima, sforbiciattini agli affitti cresciuti di 41 volte dal 1983, i menù di lusso con le lamelle di Spigola ancora 3,34 euro, eccetera eccetera, in borse elettorali che hanno superato i 5 miliardi e mezzo. E va bene, questo è un altro bellissimo libro. Allora, il mio messaggio è soprattutto andare a vedere, per esempio, chi volesse saperne veramente di più da Dio qualsiasi cosa, www.webtony.eu, Alter Web Editoriale Indici HTML. Vediamo un po' se riusciamo a vediamo un po'. www.webtony.eu, Alter Web Editoriale Indice HTML. Bene, questo è dove troverete Ciapanna, eccetera eccetera. Potete anche andare a vedere, così tanto per togliere uno sfizio, il portico dipinto, e soprattutto su Ciapanna si possono dire un sacco di cose, tra cui questi qua. E poi niente, poi sveglia, come ho già detto da un sacco di tempo, Este video, formulado desde un punto de vista cristiano y bíblico, tiene la finalidad de concientizar y alertar a toda persona respecto al eminente peligro que representa el así llamado Nuevo Orden Mundial, así como también la ONU, la Comunidad Económica Europea, que viene a ser el antiguo Imperio Romano resucitado, y el movimiento ecuménico, por medio del cual se está llevando a cabo la unión de todas las religiones. Su agenda, no obstante, tiene el único y siniestro propósito de prepararle el escenario al anticristo que ha de manifestarse. Todos los cristianos conocedores de la Biblia y sus profecías siempre hemos sabido que algún día habría de manifestarse el anticristo. Sin embargo, ¿se nos ha ocurrido alguna vez preguntarnos si acaso existe alguien que le esté preparando el camino? ¿Quién o quiénes son el elemento humano que está utilizando Satanás para tal fin? La respuesta a este interrogante tiene que ver definitivamente con las sociedades secretas, acerca de las cuales en primer lugar de influencia podemos mencionar a los Illuminati, quienes a su vez controlan a la masonería y todas las demás organizaciones secretas, por medio de las cuales gobiernan también al mundo tras bambalinas, el así llamado gobierno invisible.
privilegio absoluto y subyugante sobre toda la humanidad en manos de unas cuantas personas, una élite, los Illuminati. En la segunda parte de este video examinaremos principalmente el aspecto de las religiones en el nuevo orden mundial, ya que la religión es el elemento por medio del cual se controlan y manipulan las mentes de las masas. Y, de la misma manera como el emperador Constantino en el pasado le dio cohesión a su imperio, uniendo a las diversas religiones paganas de Roma con el cristianismo, resultando así el catolicismo romano, igualmente hoy en día se necesita llevar a cabo la unidad religiosa para el imperio del tirano mundial que ha de manifestarse. Esto es el anticristo. Empezaremos viendo las principales organizaciones secretas que sostienen los hilos del poder mundial. Fundada en 1945, fue creada por los Illuminati como un organismo para control mundial, con injerencia directa en la política, economía, religión, salud y educación de todos los países del mundo. Su influencia y poder crece cada día más, por lo cual también muchos investigadores de las profecías bíblicas acertadamente coinciden en señalar que al final del tiempo la ONU estará directamente relacionada con el imperio del anticristo. Curiosamente, en esta fotografía de una reunión cumbre de la ONU, podemos observar el número del anticristo o la bestia, el 666, en las banderas atrás de los asistentes. El logo de la ONU, por otro lado, contiene exactamente 33 segmentos, incluyendo el centro, lo cual representa así el más alto grado de la masonería, el grado 33, algo que difícilmente podría ser resultado de una mera coincidencia. Su relación y función dentro del nuevo orden mundial fue claramente definida por primera vez precisamente por el primer mandatario en anunciar el nuevo orden mundial al mundo. Esto es el expresidente George Bush padre. Esto cuando en marzo 7 de 1990 habló al Congreso diciendo: ahora nosotros podemos ver un nuevo mundo que empieza a formarse, un mundo en el cual existe un prospecto muy real de un nuevo orden mundial, un mundo donde las Naciones Unidas, libres ya de la Guerra Fría, se encuentran posicionadas para cumplir la visión histórica de sus fundadores. Aquí vemos que al referirse a sus fundadores, obviamente él no lo dice, pero son los Illuminati, de los cuales sabemos él forma parte. En Manhattan, Nueva York, en 1946, se compró el terreno de 16 acres para el complejo de edificios de la ONU. John D. Rockefeller, perteneciente a una conocida familia de los Illuminati, donó $8.5 millones para el proyecto, mientras que años después, Ted Turner, un magnate de los medios de comunicación, donó nada menos que $1 billón, como lo muestra esta editorial en su portada. Para un gobierno mundial se necesita una constitución mundial. Por ello la ONU promovió en 1987 la creación de un documento titulado Una Constitución para la Federación de la Tierra, la cual habrá de implementarse en el futuro, en el momento propicio. La componen 15 millones de miembros de 80 países y fue firmada por políticos, economistas, embajadores, líderes religiosos y también organizaciones religiosas como el Concilio Mundial de Iglesias, la cual, por cierto, es una organización completamente apóstata. Esta constitución regulará absolutamente todo: educación, salud, política, religión, fuerzas armadas, y estará por encima de cualquier ley nacional.
Es realmente increíble cómo la mayoría de los habitantes de la Tierra, consciente o inconscientemente, están preparándole el camino al anticristo, el tirano que ha de manifestarse. Debido a que la función principal de la ONU consiste supuestamente en promover la paz mundial, esto es exteriorizado dentro de sus instalaciones de varias maneras. Este muro, por ejemplo, cita el conocido capítulo 2 del libro del profeta Isaías, donde se habla que no habrá más guerra y que las armas se convertirán en instrumentos para la labor de la tierra. Así como también, por medio de esta escultura, en uno de los patios de la ONU, la idea que se percibe es la anulación de la violencia. En su supuesta búsqueda por la paz, la ONU mañosamente planea reducir los ejércitos más poderosos del mundo, en este caso los Estados Unidos y Rusia, pero esto al mismo tiempo que aumenta los suyos, como se puede apreciar en este dibujo diseñado por la misma ONU, pretendiendo así, con astucia, obtener la hegemonía del poder militar a nivel mundial. Parte de su estrategia también consiste, y esto cada vez más con el pretexto de promover la paz global, en desarmar a todos los ciudadanos del mundo, para lo cual actualmente está presionando a todos los gobiernos de la Tierra en este sentido, a fin de que desarmen a los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia nos muestra que cada vez que algún gobierno de una nación desarma a sus ciudadanos, esto es porque planea una represión, como nos lo muestra el encabezado de esta editorial, donde vemos que en el siglo XX se exterminaron 56 millones de personas por sus propios gobiernos. Todo este asunto de la falsa paz que promueve la ONU, por otro lado, se relaciona a la perfección con las profecías que conocemos del anticristo al respecto, pues sabemos que éste traerá una falsa paz al mundo durante los primeros 3 años y medio de su reinado, pero después, en el segundo periodo de los otros 3 años y medio restantes, será la peor época en toda la historia de la Tierra. La ONU y el anticristo se encontrarán, pues, estrechamente relacionados durante el periodo de la gran tribulación, que la Biblia predice vendrá sobre toda la Tierra. La ONU, como organismo mundial, tiene no obstante su propio sistema de creencias, cuyas raíces son claramente satánicas. Estas se remontan a finales de 1800 con Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, de donde también se derivó el actual movimiento de la Nueva Era. En este dibujo de la época vemos a Blavatsky con 3 personajes a quienes ella llamaba sus maestros ascendidos o espíritus guías, de los cuales también, según ella, recibía enseñanzas. Eran seres incorpóreos y existían para Blavatsky solamente en el reino espiritual o invisible, por lo que podemos deducir que entonces eran simplemente unos demonios con los cuales ella se comunicaba. Blavatsky editaba y promocionaba mensualmente, desde 1887 a 1897, su publicación teosófica llamada abiertamente Lucifer Magazine. Tanto ella como su colaboradora Annie Besant tuvieron estrecha relación con la masonería de su tiempo. Incluso se ha llegado a pensar que la misma sociedad teosófica fue invento de la masonería. La obra clásica de ocultismo de Blavatsky, titulada La Doctrina Secreta, fue una de las obras preferidas de Hitler, el cual siempre incluso mantenía un ejemplar a un lado de su cama. La relación entre Hitler y la sociedad teosófica resulta obvia cuando vemos la suástica aquí en el logo de la sociedad teosófica, el cual fue diseñado, obviamente, antes que naciese Hitler. Después de Blavatsky, tomó la rienda de la organización Alice Bailey, quien 2 años después le cambió el nombre a la publicación Lucifer Magazine por Lucy's Trust, esto con el fin de disfrazar un poco el nombre de Lucifer. Para 1949, Bailey había compilado 25 libros de ocultismo que, según ella, le habían sido dictados por su espíritu guía, un demonio, por supuesto. En 1969,
la sociedad teosófica se cambió exactamente frente al edificio de la ONU, en la calle United Nations Plaza número 866, y se encarga actualmente del mantenimiento del misterioso y así llamado Cuarto de la Meditación, el cual se encuentra dentro del mismo edificio de la ONU. La ONU y sus creencias anticristianas de la nueva era resulta algo por demás evidente cuando también nos enteramos que este objeto pagano y blasfemo, llamado el Arca de la Esperanza, fue introducido a las instalaciones de la ONU. Este objeto blasfemo simboliza la antítesis de todo lo que representa el Arca del Pacto bíblica. Contiene dentro de ella también 10 mandamientos, pero son los 10 mandamientos de Gaia, la Madre Tierra, escritos en papiro egipcio. Un nuevo pacto al cual todas las naciones deberán adherirse. Está hecha con madera de árbol de sicómoro, el cual por cierto era sagrado para los egipcios, y por ello la tumba de Osiris estaba compuesta con este tipo de madera. Por iniciativa de la ONU, un gran paso para la formación de la religión mundial tuvo lugar en junio 25 de 1997. En San Francisco, California, 200 delegados de todas las religiones del mundo, desde aborígenes australianos hasta protestantes ecuménicos, se reunieron con el fin de crear una unión religiosa mundial, lo cual quedó compilado en este documento titulado Iniciativa de Unidad Religiosa. La coordinación del evento se llevó a cabo por Robert Mueller, quien ha trabajado para la ONU durante más de 30 años en 32 agencias especializadas. Según las mismas palabras de Mueller, su más grande sueño es lograr una gran alianza entre todas las religiones del mundo y la ONU. Posteriormente, para solidificar la unificación de todas las religiones del mundo, se publicó una especie de Biblia pagana llamada Escritura Mundial, una antología de textos sagrados, lo cual viene a ser una compilación de textos sagrados de todas las religiones y creencias del mundo. Contiene, por ejemplo, porciones del libro tibetano de los muertos, el Corán, el libro de Mormón, la Cábala, chamanismo, nueva era, brujería, vudú, la Biblia, etc. El autor y editor de esta obra es el Reverendo Moon, fundador de la así llamada Iglesia de la Unificación, a la cual, por cierto, pertenece también el actual secretario de la ONU, Ban Ki-moon. El Reverendo Moon, quien trabaja para los Illuminati, juega un importante papel en el plan que ellos tienen para la unificación de todas las religiones, y por ello es que él trabaja dentro de la ONU para tal fin. Habiendo sido agente de la CIA en Corea, actualmente Moon es un personaje que maneja miles de millones de dólares en inversiones en todo el mundo. Es dueño del importante diario The Washington Times, aparte de otras importantes e influyentes publicaciones en todo el mundo. Ha financiado las campañas políticas de la familia Bush y mantiene estrechas relaciones de negocios con ellos. Brenda Schuller, Tim LaHaye y su esposa, y Ralph Reed, líder de la Coalición Cristiana, un organismo político de derecha cuyo voto llevó a Bush al poder y que aquí la editorial masónica Time jactanciosamente llama a Reed nada menos que la mano derecha de Dios. Aparte de autonombrarse padre de la humanidad, el Reverendo Moon, llegando al colmo de la blasfemia, afirma que Jesús falló en su misión, la cual él ahora completará, y, a manera de inicio, organizó en Washington, D.C., una ceremonia en el Capitolio donde se coronó como Mesías y Salvador del mundo. A ella asistieron numerosos políticos de los Estados Unidos, así como también líderes protestantes, musulmanes y rabinos con todo y su chofar. En el proceso de implementación del nuevo orden mundial,
La unificación de Europa representa un eslabón fundamental en el plan de los Illuminati de prepararle un escenario propicio al anticristo, esto es, un gobierno mundial totalitario con un solo líder a la cabeza. Y es que la Comunidad Económica Europea no viene a ser sino el antiguo imperio romano resucitado, del cual finalmente saldrá el anticristo. En todos los billetes de euros, en el reverso, aparece un mapa del antiguo imperio romano, como puede observarse aquí en este billete de 20 euros. Un indicio de que ciertamente el imperio ha resucitado. En el pasado, hubo algunos líderes que intentaron resucitar al antiguo imperio romano, pero todos finalmente fracasaron. No obstante, el único que sí lo logrará será el anticristo. En realidad, podríamos decir que Europa está ansiosa porque aparezca el anticristo, ya que por ejemplo este hombre, Henry Spock, ex ministro exterior de Bélgica y uno de los fundadores de la Comunidad Económica Europea, abiertamente afirmó lo siguiente: no necesitamos más comités, queremos un hombre de suficiente estatura, que sea un verdadero líder y nos libre de todos nuestros problemas económicos. Sea enviada tal persona, y sea Dios o demonio, lo aceptaremos. Estando así las cosas, vemos pues que la invitación está hecha. Solo es cuestión de tiempo para que aparezca tal líder, el cual nosotros sabemos quién será. El hecho que la Unión Europea es pues el antiguo imperio romano resucitado de las cenizas, y esto por el espíritu del anticristo, resulta evidente cuando también analizamos esta fotografía. Aquí se está firmando el 29 de octubre del año 2004 la nueva constitución de la Comunidad Económica Europea, en la colina Capitolina en Roma, y bajo la estatua de bronce del Papa Inocencio X. Curiosamente, en la Roma de la antigüedad, la colina Capitolina era el lugar más sagrado y centro de la actividad política, social y religiosa de la vida romana. Allí se encontraba también la estatua gigante de Júpiter Capitolino, el dios principal de los romanos. Otros símbolos de la Comunidad Económica Europea que la delatan en estrecha relación con el anticristo es, por ejemplo, con su moneda de 5 euros y esta estampilla del Parlamento Europeo. En ambas vemos a una mujer sentada sobre un toro. De acuerdo a la mitología griega, esto representa a Zeus, el dios de los dioses, el cual tomó la forma de toro para poder raptar y luego violar a la diosa Europa. Tal simbología, no obstante, nos recuerda a Apocalipsis 17:3, desde donde se nos dice que y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Más adelante, en el versículo 9 y 10 del mismo capítulo, se nos dice también que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y si observamos la estampilla, claramente veremos que bajo la mujer y el toro se encuentran exactamente 7 montes. La simbología de la mujer sentada sobre la bestia, o Europa sentada sobre el toro, se encuentra en todas partes en Europa, en las tarjetas de teléfono como esta, en portadas de revistas y también en esculturas como esta, la cual se encuentra fuera del edificio del Parlamento Europeo en Bruselas. Continuando con la interpretación de símbolos que vemos en la unificación de Europa, tenemos aquí 2 torres. A la izquierda aparece un dibujo de la Torre de Babel que data de la Edad Media, y a la derecha vemos el edificio del Parlamento Europeo en Francia. Todos los cristianos sabemos que en el capítulo 11 de Génesis, Nimrod, en abierto desafío a Dios, construyó la Torre de Babel en un intento de unir a toda la humanidad. Esto bajo un solo gobierno con él como cabeza. El proyecto de la torre, no obstante, la Biblia nos dice que quedó inconcluso, pues Dios mismo intervino y confundió las lenguas de los que participaban en la obra para que no pudiesen comunicarse entre sí. Curiosamente, aquí vemos que el edificio o torre del Parlamento Europeo en Francia fue construido a propósito de tal manera que pareciera una obra inconclusa.
simbolizando así que ellos planean terminar lo que dejó inconcluso Nimrod, unir a toda la humanidad bajo un solo gobierno, cuyo líder en este caso ahora será el anticristo. Más significativo aún es este póster elaborado por el Parlamento Europeo de Bruselas en Bélgica. Abajo, en el margen derecho dice, Europa, muchas lenguas, una voz. Notemos aquí que no se usó el término en inglés languages, que sería lo apropiado y que se traduce como lenguajes, sino más bien se escribió tongues, que significa lenguas, y el cual es precisamente el término que aparece en Génesis 11, cuando se nos habla de la rebelión de Nimrod. También, a la derecha del dibujo, aparece una grúa moderna, simbolizando así que el proyecto se encuentra todavía en proceso de construcción. La Unión Europea simboliza aquí su abierto desafío a Dios, intentando una vez más la unión de la humanidad. Las estrellas, por su parte, se encuentran curiosamente invertidas con una de las puntas hacia abajo en forma del pentagrama satanista, como se puede apreciar aquí en la portada de la Biblia de los satanistas de Anton LaVey, el Papa Negro. Aquí Anton LaVey aparece con el pentagrama satanista atrás de él. Y en la portada de este disco de un grupo de rock satánico también vemos al pentagrama con su simbolismo del macho cabrío. Volviendo al póster otra vez, vemos que las estrellas, que no son sino pentagramas disfrazados, son 11 en total, con la del centro visiblemente más grande que las demás. Y esto porque esta estrella representa nada menos que al mismo anticristo. El capítulo 17, versículo 12 del libro del Apocalipsis, al referirse al reinado del anticristo, nos dice que serán 10 reyes que recibirán autoridad juntamente con la bestia, totalizando así las 11 estrellas. De igual manera, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 24, al referirse al mismo evento, nos dice que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Podemos pues concluir este tema afirmando que, entonces, sin duda detrás de la unificación de Europa, se encuentra el espíritu del mismo anticristo.
was in Krakow as the guest of very few of them, but just two cardinals in Poland at that time. You like this Pope? I like him very much. He's very conservative. But not socially. He's a liberal socially. I mean, yes. Wealthy nations. Yes. Share the wealth. That's right. He and I agree on almost everything. Desde que los Illuminati le dieron su misión a Billy Graham, este ha sido el prostituto religioso de cada presidente en turno en la Casa Blanca, ya que cuando la popularidad o imagen de alguno de ellos se ve afectada, Graham es llamado de inmediato a la Casa Blanca para darle un levantón de imagen al presidente en turno. Esto haciendo acto de presencia y dando un sermón y discurso ante la prensa. Este libro, que acaba de salir a la venta en este año 2007, se titula El Príncipe de Guerra. Es acerca de Billy Graham, a quien vemos en la portada riéndose, y atrás de él, a la izquierda, se alcanza a ver el rostro de Henry Kissinger, un elemento de los Illuminati. Este libro, sumamente documentado, narra cómo Billy Graham ha bendecido todas las guerras que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos. Incluso ha dado consejos de estrategia para ataques militares. El libro explica, por ejemplo, cómo durante la guerra de Vietnam, Billy Graham aconsejó al presidente Nixon para que bombardeara los diques de agua y campos agrícolas de esa nación, para privarlo de su sustento y hambriar a la población. Nixon siguió su consejo y el resultado fue 1 millón de muertos. Cuando se inició la guerra del Golfo Pérsico contra Saddam Hussein en Irak, y esto hoy sabemos fue solamente para robarle el petróleo a esa nación, Bush padre invitó a Graham a la Casa Blanca en enero 16 de 1991 para que orara por los bombardeos y bendijese simbólicamente las armas utilizadas contra la nación de Irak. En relación a dicho evento, este editorial publicó el artículo titulado Orando por la Paz, donde se nos dice que Graham dio un sermón en el cual afirmó lo siguiente: hay tiempos en los cuales hay que luchar por la paz, y oró para que de la guerra del Golfo pueda venir una nueva paz y, como sugirió nuestro presidente, un nuevo orden mundial. Hoy, no obstante, todos sabemos no fue por la paz, sino por el petróleo de Irak, y también, como bien parece saberlo Graham, el establecimiento del nuevo orden mundial, del cual él obviamente forma parte. Después de George Bush padre, llegó a la presidencia Bill Clinton, al cual, como era de esperarse, Billy Graham también le sirvió como prostituto religioso. Esta fotografía pertenece al momento en que Billy Graham fue a la Casa Blanca para apoyar espiritualmente a Bill Clinton cuando había caído en adulterio con Mónica Lewinsky. Billy Graham justificó a Clinton en su pecado diciendo que él no tenía la culpa, pues el presidente es un hombre muy apuesto y por ello las mujeres lo asedian. Los adulterios que se le comprobaron a Clinton anteriores a este caso de Mónica Lewinsky quedan pues absueltos también por esta declaración de Billy Graham, el papa protestante. Billy Graham, como buen prostituto religioso, siempre ha afirmado cuando llega un nuevo presidente a la Casa Blanca que dicho presidente es cristiano. Lo mismo decía de Clinton, aunque aquí lo vemos recibiendo la hostia con el Papa Juan Pablo II. Y también, claro, a pesar que Clinton apoyó y promovió el aborto, como nos lo muestra este editorial, donde se dice que por segunda vez Clinton se opuso a prohibir los abortos avanzados. Por si esto fuera poco, Clinton también fue el primer presidente en establecer contacto con el movimiento gay, como nos lo dice este editorial. El voto gay, por cierto, causó que Clinton ganara la presidencia cuando este se lanzó como candidato. A pesar de todo lo anterior, en esta entrevista que le hizo Larry King a Billy Graham, Graham afirma que le agradan los Clinton, especialmente Hillary, la esposa de Bill Clinton, una mujer a quien Graham afirma ha defendido públicamente en varias ocasiones. Esto a pesar que Hillary Clinton admitió haber celebrado sesiones espiritistas en la Casa Blanca cuando Clinton era presidente. You like the Clintons? I like the Clintons very much. You're a big admirer of hers, right? Yes. On this program you have defended her. I think a great deal of Hillary. Mr. Clinton and I have known each other since he was 14 years old. And I've been to Arkansas several times with him
and he has presented me on occasions. He's made speeches about me, but he has other people that pray with him and talk with him about spiritual things. Después de Clinton entró a la presidencia George Bush hijo, y como era de esperarse, Billy Graham también afirmó que este hijo del diablo es cristiano, aunque en este caso el mismo Graham supuestamente lo condujo al Señor. Sin embargo, aquí lo vemos orando en el muro de las lamentaciones como judío, lo cual nos muestra que trabaja para los planes sionistas de los Illuminati, y, aparte claro, pertenece a la hermandad de la muerte Skull and Bones, cráneo y huesos. Este engendro del diablo, responsable de la muerte de más de 1 millón de iraquíes y 4 millones más de refugiados, es obviamente títere de los Illuminati, quienes controlando los medios de comunicación, lo muestran ante la gente de una manera subliminal, proyectándolo como un santo con aureola, ciertamente un verdadero santo y avalado sobre todo por el mismo Billy Graham. Curiosamente, a Bush se le ha captado haciendo la señal satanista con la mano en repetidas ocasiones, aquí guardando un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia del 9/11, que los mismos Illuminati llevaron a cabo, por cierto. Aquí lo vemos posando con la reina de Inglaterra y también haciendo la misma señal. En esta entrevista que veremos, se le pregunta a Graham su opinión sobre los Bush, y, como buen prostituto religioso que es, afirma que los ama y que incluso considera que son la mejor de las familias presidenciales. Son, dice, una verdadera familia. La mejor familia, sí, pero de genocidas y traficantes de heroína, entre otras cosas. Everything. And George Bush, I understand. That's to me, like everybody. To me, they're the greatest of all the families. As a family. As a family. They really are a family. They really are a family. La organización Billy Graham es un imperio religioso valuado en miles de millones de dólares, el cual heredó Billy Graham a su hijo, Franklin Graham, un exalcohólico, quien, como era de esperarse, continúa trabajando para el movimiento ecuménico, como lo hizo su padre. Todo indica que en la cúpula del poder mundial, tanto el Vaticano como los Illuminati, seguramente están pactados para impulsar el movimiento ecuménico. Hace algunos años, la organización Billy Graham organizó una campaña por toda América Latina con el proyecto llamado Mi Esperanza. Tal campaña, no obstante, fue tan solo una estrategia con el fin de levantar un censo para el Banco de Información del Vaticano, ya que a todos los participantes se les pidió recabasen los nombres de todas las personas por ellos invitadas. El logo impreso en el folleto de la propaganda mostraba esta figura típicamente ocultista, pues es una figura irreal, que de ninguna manera puede ser cristiana y no tenía nada. Los Illuminati para establecer el nuevo orden mundial, controlando a través de la globalización la política, economía y religión del mundo,
El factor religión es quizá el más importante para ellos, ya que por medio de la religión se manipula y se ha manipulado a través de toda la historia de la humanidad las mentes de las masas. Y cuando finalmente aparezca en el escenario el anticristo, obviamente la unificación de las religiones le facilitará sus planes de dominación mundial. Por ello, el así llamado movimiento ecuménico, que pretende la unificación religiosa, no es sino una estrategia diabólica promovida y sustentada por el mismo espíritu del anticristo. En nuestro tiempo, el personaje que más ha promovido el ecumenismo es sin duda el ya fallecido Papa Juan Pablo II, el cual estableció relaciones y vínculos con los líderes de las principales religiones del mundo. Aquí lo vemos, por ejemplo, con un líder musulmán, también con los budistas y aquí con rabinos judíos. Juan Pablo II participó en todo tipo de ceremonias paganas en su afán de promover el ecumenismo, como lo vemos aquí con cardenales y obispos, presenciando una danza ceremonial con adoradores del dios Shiva en la India. En esa ocasión, recibió una marca en la frente de parte de una sacerdotisa de Shiva. Para entender este gesto, hay que recordar que en el ocultismo la parte de la frente donde fue marcado el Papa se conoce en el mundo del ocultismo como el tercer ojo, el cual supuestamente una vez abierto produce poderes psíquicos o extrasensoriales. A Shiva se le conoce también en la India como el destructor y se le asocia siempre con serpientes, mientras que para los masones es conocido como el Señor de la Muerte. Después de su viaje a la India, el Papa invitó a este sacerdote hindú a que celebrase su rito dentro del santuario de la Virgen de Fátima. Obsérvese la marca en la frente del así llamado tercer ojo, mientras que al fondo se aprecia el ídolo de la Virgen de Fátima. Aquí tenemos al mismo sacerdote con unos peregrinos hindús, celebrando su rito sobre el altar de la Iglesia Católica de Fátima. Ahora, el sacerdote inviste con un manto hindú que tiene escritos versos del Bhagavad Gita por todas partes al sonriente rector de la Iglesia de Fátima. Después, hizo lo mismo con el obispo de dicho lugar, quien lo acepta gustosamente. Este evento no pasó desapercibido para muchos católicos, como lo muestra el encabezado de esta editorial católica, y que se titula Reporte de profanación hindú en Fátima. El suceso no pasó a más, ya que como en toda estructura religiosa, cuando la jerarquía de arriba decide algo, los fieles o adeptos no pueden hacer nada al respecto. Un gran paso en la unificación religiosa, promovido por Juan Pablo II, tuvo lugar en octubre 27 de 1986 en Assisi, Italia. Allí unió a todos los líderes de todas las religiones del mundo para que supuestamente oraran por la paz mundial. Asistieron indígenas de Norteamérica, fumando su pipa de la paz ritualísticamente, el Dalai Lama, espiritistas, chamanes, protestantes, hindús, y cuando pasaron al micrófono para hablar, el Papa afirmó que todos oraban al mismo Dios. El Dalai Lama, por su parte, dijo que todas las oraciones de los presentes producían una energía que causaría un ambiente de paz en el mundo. El Papa incluso permitió que su amigo el Dalai Lama instalara un ídolo de Buda en el altar de la iglesia de Assisi. Y, juntamente con su séquito de sacerdotes budistas, celebró una ceremonia mientras afuera, entre la gente, se escuchaban mantras, cantos y sonidos de campanillas budistas. Estamos, pues, viendo con nuestros propios ojos cómo se está formando aquello que en el pasado mucho se comentó en el mundo cristiano, esto es, que llegaría el día cuando se unirían todas las religiones. En el protestantismo, los Illuminati tienen a sus títeres tanto con los carismáticos, con sus señales y dones, como los no carismáticos. Si alguien les ha servido más que nadie en el movimiento ecuménico, este es Billy Graham, masón grado 33 y al que en ocasiones se le ha llamado también el Papa Protestante. Aquí lo vemos saludando al expresidente Truman con el saludo masón. Truman afirmó en una ocasión lo siguiente: si en mi vida hubiese tenido que elegir solamente entre ser masón o presidente de los Estados Unidos, hubiese elegido ser masón. Truman nunca escondió el hecho que era masón. Aquí aparece con su indumentaria masónica.
Desde sus inicios, Billy Graham fue pastoreado por cardenales y obispos en los Estados Unidos para infiltrar al protestantismo, lo cual ha cumplido al pie de la letra. En 1967, Graham recibió un grado honorífico de este obispo jesuita en una universidad católica en California. En esa ocasión, afirmó que el evangelio que fundó esta universidad es el mismo evangelio que yo predico hoy en día. Aquí leemos: el Papa es casi un evangelista. Billy Graham declaró esto en una entrevista exclusiva en relación a la así llamada peregrinación del Papa a Polonia, a la cual también llamó un triunfo para la cristiandad. El protestantismo hoy en día se ha convertido en una verdadera torre de Babel, de confusión, cuya estructura religiosa, compuesta por sus numerosas denominaciones y sectas, son manipuladas desde la cúpula del poder religioso por líderes corruptos que pertenecen a diversos grupos y sociedades secretas. Estos líderes trabajan todos, energetizados por el espíritu del anticristo, para la unión final de todas las religiones. Entre las sociedades y grupos secretos que conspiran dentro del protestantismo, por mencionar algunos, a manera de ejemplo, se encuentran obviamente la masonería, los caballeros de Malta, el papado, Alcohólicos Anónimos, la Orden Cráneo y Huesos, universidades cristianas masónicas como Oral Roberts University, el movimiento judío sionista, la red televisiva Trinity Broadcasting Network y muchos otros más. Los líderes más famosos y reconocidos en el protestantismo pertenecen o están relacionados con alguna orden secreta, las cuales a final de cuentas están controladas todas por los Illuminati. Entre los abiertamente ecuménicos y con nexos abiertos con el Vaticano, tenemos, tan solo por mencionar algunos, a Billy Graham, Franklin Graham, Bill Bright, Campus Crusade for Christ, Chuck Colson, James Dobson, Elizabeth Elliot, Jerry Falwell, Bill Hybels, D. James Kennedy, J.I. Packer, Louis Palau, the Radio Bible Class, Robert Schuller, John Stott, Joseph Stoll, Wycliffe Bible Translators, United Bible Societies, Bible Society of America, Jack Van Impe, Wheaton College, World Vision, Philip Yancey, Youth for Christ, y muchos otros más, realizados por el Reverendo Moon. En Garden Grove, California, tiene una congregación con miles de asistentes que se congregan en su así llamada Catedral de Cristal. Antes de construir su lujosa catedral, Schuller llevó los planos del proyecto al Vaticano para que fuesen bendecidos por el Papa Juan Pablo II. Incluso en el 7º piso de su catedral se encuentra hoy en día una fotografía de él con el Papa bendiciendo dichos planos. También, dentro de los jardines del lujoso complejo, mandó hacer 4 estatuas de 4 masones a los que él admira: el obispo Fulton J. Sheen, Norman Vincent Peale, Billy Graham y él mismo también, por supuesto. Aquí lo tenemos saludando descaradamente con el saludo masón a Gorbachev, un personaje que trabaja para los Illuminati, y que por ello obviamente es apoyado por la revista masónica Time, como vemos aquí en esta portada, donde lo describe jactanciosamente como el hombre del año. Aquí tenemos a Schuller con el líder de la Sociedad Musulmana de América. Ambos organizaron lo que llamaron una tarde de solidaridad religiosa, un evento al cual también asistieron diversos líderes religiosos para fomentar la unión de todas las religiones. El televangelista Pat Robertson, otro masón grado 33, un personaje muy conocido, pues tiene su propio canal de televisión y varias estaciones de radio. Afirma incluso que él fue salvo en una iglesia bautista masónica en el estado de Virginia. Ecco, andare su altervista.org, cliccate 13 linee di sangue degli Illuminati e troverete l'universo Vibra, appunto, con i nomi Rothschild, Rockefeller, Bundy, DuPont, Famiglia, Rosso, Onassis, Collins, eccetera, tutti i nomi vari e varie cose. Poi ricordiamo i legami di Kennedy con la Chiesa di Satana, Anton LaVey, chi volesse vederlo, Anton LaVey, L-A-V-E-Y, 1960, e queste sono